Buenos días. Comenzaremos hoy una presentación que es una introducción a la arquitectura de software desde una perspectiva que ya hemos de detallar a lo largo de esta presentación. El objetivo es suministrar una visión estructurada de la arqueología de software contemporánea, incluyendo la bibliografía reciente sobre el tema. Desde ya, claro que no es una presentación pedagógica introductoria de nivel básico, sino más bien un survey, un resultado de una investigación de lo que significa hoy en día la arquitectura de software. Es también una evaluación de lo que ha llegado a ser en el momento actual y sobre todo una puntualización sobre lo que no es, dado que hay una cantidad de visiones discrepantes acerca del tema que corresponde aclarar y analizar en alguna medida. Por eso vamos a dedicar un tiempo a despejar algunos malos entendidos sobre arquitectura y prevalentemente visiones que igualan arquitectura de software a meramente una especie de diseño especializado de aplicaciones en un muy alto nivel, pero en última instancia se trata de una visión que también circula desde hace un tiempo sobre una concepción de la arquitectura que entiendo no es la más adecuada ni la más productiva. Trataremos también de vincular perspectivas de la academia y la industria, que están particularmente separadas históricamente. Para eso vamos a tomar como punto de referencia las elaboraciones de la corriente teórica que se ha centrado alrededor del Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad de Carnegie Mellon, que es la institución académica en donde la arquitectura de software comenzó a desarrollarse a principios de los años 90 y donde más trabajo se lleva hecho al respecto. Describiremos también algunos desarrollos recientes del estado de arte, pero también algunos problemas pendientes y algunas tendencias ligeramente discrepantes en torno de la arquitectura de software. Finalmente daremos punteros a recursos, documentación y herramientas, y a este respecto señalo que en Microsoft Com Spanish MSDN Arquitectura se encuentran 4 documentos de mi autoría que he elaborado a propósito de la arquitectura de software, incluyendo referencias a los métodos ágiles que revisamos la semana anterior. El temario a desarrollar, una vez definidos los objetivos, tiene que ver con una definición inicial de cuál es el contexto en el que se origina la arquitectura de software. Seguidamente, una vez que revisemos cuáles fueron los precedentes históricos y las bases constitutivas de la disciplina, deslindaremos algunos errores de concepto habituales en torno de la especialidad. Pasaremos luego al terreno de las definiciones, dando un puntero también a un repositorio enorme de definiciones, no todas ellas de acuerdo en lo esencial, por cuanto existen diversas corrientes que vamos a analizar también. Desde el vamos, anuncio que la corriente que va a constituir el eje de esta presentación es lo que podríamos llamar la corriente principal de Carnegie Mellon. En función de esta referencia, vamos a analizar cuáles son los conceptos fundamentales de la arquitectura de software, entre los cuales el primer concepto, el más importante históricamente y desde el punto de vista metodológico, por lo menos a mi entender, el más productivo, es el de estilos arquitectónicos. El concepto de estilos arquitectónicos se suele confundir con el concepto de patrones, que se ha hecho sumamente popular en diseño de aplicaciones y en programación. Vamos a tratar de aclarar cuáles son las relaciones entre unos y otros. Trataremos a continuación un tema probablemente polémico que se refiere a los lenguajes de descripción arquitectónica. Y digo polémico porque este es un sendero que la arquitectura de software no parece estar siguiendo en la actualidad. De todos modos, en el desarrollo de diversos lenguajes orientados a la descripción, al análisis y al modelado arquitectónico, se han deslindado una cantidad de conceptos que conviene también revisar. Otros conceptos importantes de la arquitectura de software, no siempre bien conocidos en la actividad de la ingeniería de software y en el diseño, son los llamados atributos de calidad, los escenarios y las tácticas. Alrededor de estos conceptos se han desarrollado también algunos métodos, menos conocidos aún que los conceptos anteriores, que contemplan la forma de reestructurar la metodología y de reformular el ciclo de vida, tomando en consideración un momento arquitectónico que parece entonces ya habremos caracterizado suficientemente. Terminaremos esta presentación examinando cuál es la situación actual
qué conclusiones pueden llegar a sacarse a propósito de este tema y daremos referencias a documentación que considero importante. He trabajado especialmente este punto de las referencias, no es cuestión de abundar demasiado en bibliografía, por cierto existe muchísima, sino que voy a tratar de concentrar estas referencias en los 3 o 4 textos y focos de documentación que estimo importantes. Pasando al tema del momento en el que surge la arquitectura de software, es algo que se viene desarrollando en los últimos 10 años y por lo tanto convive con otros grandes temas de ingeniería de software que a menudo toman estado público y sobre los que se discute en abundancia. Creo yo que el gran tema de la ingeniería de software, del diseño de aplicaciones e incluso de la organización paternizada, de la organización hecha según determinados patrones de gestión, es uno de los grandes temas actuales. Por cierto, es el que ha merecido la publicación de más textos, desde el texto de la llamada Banda de los Cuatro en el 95 sobre patrones de diseño. Esta Banda de los Cuatro, Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Blisides, estableció una modalidad de diseño y ulteriormente programación en patrones que ciertamente revolucionó y está revolucionando tanto el diseño como la programación. Muy poco tiempo después de esos patrones de diseño sobrevinieron los patrones arquitectónicos por Bushman y otros autores, el famoso texto POSA, esto es Pattern Oriented Software Architecture. Un año después del texto canónico de la Banda de los Cuatro, he aquí que los patrones son redefinidos estrictamente en términos arquitectónicos. Ambos textos constituyen bibliografías esenciales de referencia para el diseñador y el programador actual, por cierto. Al lado de eso hay extensiones del concepto de patrones a otros contextos, incluso fuera de la programación, como los patrones organizacionales, o muy dentro de la programación, a muy bajo nivel, como son los patrones de idioma del mismo Kotlin, que también todos juntos constituyen probablemente el gran tema sobre el que se ha trabajado en la última década. Al lado de este gran tema hay otro, por cierto, que ya comentamos la semana anterior y que tiene que ver con los llamados métodos ágiles o heterodoxos y programación extrema en primer lugar. En cuanto a prensa, yo diría que compite con el tema de los patrones, con el cual a menudo se relaciona de manera estricta. Programación extrema, como vimos la semana anterior, hace uso exhaustivo de la idea de patrones, refactorización, etcétera, y es uno de los movimientos que más ha trabajado el asunto. El tercer gran tema de la última década, yo diría que es la arquitectura de software, por lo menos a juzgar por la cantidad de referencias sobre el tema que circulan en la academia y en el ámbito de negocios inclusive. Por cierto, hay otros grandes temas que no vamos a tratar aquí, se podrían proponer otras organizaciones sobre cuáles son los temas candentes. Ahora habría que hablar también, por lo menos en ámbitos académicos, de programación orientada a aspectos, de arquitecturas orientadas a servicios, probablemente se estén sentando las bases de grid computing, semantic web, pero digamos, la arquitectura de software es uno de los grandes temas y uno acerca de los cuales circulan una cantidad de conceptos que no siempre apuntan, a mi entender, al meollo del asunto. Y nunca son totalmente fieles, muchos de estos conceptos, a la naturaleza de la arquitectura de software en la realidad. El primero de estos conceptos, que tal vez sea un estereotipo implícito, es que la arquitectura de software constituye algo así como una normativa madura que todo el mundo sabe de qué se trata. Por el contrario, vamos a ver en la presentación del día de hoy que muchos aspectos de la arquitectura de software, concretamente tácticas de diseño, concretamente escenarios, metodologías basadas en arquitectura, se encuentran en estado de desarrollo y muchas veces este desarrollo no es, en algunos casos, demasiado avanzado. Otro concepto es que existe desde siempre un conjunto de herramientas de diseño arquitectónico. Muchas veces se mezcla lo que es el diseño orientado a objetos de la programación
o el diseño de distintos aspectos estáticos o dinámicos de una determinada solución con la idea de arquitectura. En la presentación de hoy vamos a tratar de distinguir bien entre estos dos universos conceptuales. También se presupone algunas veces que cuando se habla de arquitectura se está queriendo decir lo mismo en la academia y en la industria. Vamos a ver aquí que el concepto de arquitectura de la academia es bastante más restringido, bastante más preciso y bastante diferente de lo que es lo que podríamos llamar el conocimiento o los prejuicios vulgares acerca de la disciplina. También he asistido a numerosas conferencias de arquitectura de software, demasiadas diría yo, en las cuales a los pocos minutos ya se está trabajando en UML y se está proporcionando alguna forma de modelado presuntamente arquitectónico. Como vamos a ver en la presentación del día de hoy, y como espero que haya oportunidad de revisar en otras presentaciones, UML no es necesariamente un lenguaje adecuado al modelado arquitectónico. Después vamos a ahondar precisamente en las razones que hacen a esta discrepancia. Pero si bien se supone que UML es capaz de modelar incluso cosas que no son software, los conceptos fundamentales de arquitectura de software, componentes, conectores, configuraciones y restricciones, no están adecuadamente representados en UML. Esto es algo que no es que lo diga yo, sino que es conocimiento común en buena parte de la academia. También se cree muchas veces que la posición de la arquitectura de software está suficientemente definida en ingeniería y que ya se sabe cómo engrana en todos los marcos que se refieren al ciclo de vida. Se supone que el cliente o el usuario realiza un requerimiento, ese requerimiento se licita en lo que sería una fase arquitectónica y luego salen de ese requerimiento casi naturalmente los casos de uso. Muchas veces se cree también, como vamos a ver lo anterior no es exactamente así, muchas veces se cree también que la arquitectura ya está definitivamente vinculada a las metodologías y a los modelos de proceso, como podría ser, por ejemplo, el proceso unificado de Rational. Se cree que también en RUP está formalmente desarrollada de alguna manera todo lo cuanto tenga que ver con arquitectura. Como vamos a ver, probablemente hay mucho que hilar en este terreno, pero con toda seguridad, recién a partir del año 2004, los responsables originarios de la arquitectura de software, esto es, los teóricos e investigadores de Carnegie Mellon, comenzaron a tratar el tema de cómo hay que redefinir o reacomodar los artefactos y disciplinas del proceso unificado para acomodar la idea de arquitectura que no estaba considerada en los textos canónicos de RUP. Otros conceptos que podemos cuestionar es que la arquitectura de software no necesariamente se circunscribe a lo que serían las técnicas y prácticas de modelado orientado a objetos. Muchas veces se piensa que no se requieren otros paradigmas, por cuanto con el modelado orientado a objetos y con la programación correspondiente ya se tiene todo lo que se necesita, y que no hay mucha urgencia en considerar otros paradigmas al lado de los objetos. Como vamos a ver en esta presentación, la arquitectura de software, que por lo menos en lo que respecta a la visión originaria de la Universidad de Carnegie Mellon, no considera en un primer plano ni el modelado ni la programación orientada a objetos, enfatiza la necesidad de integrar otros paradigmas en la visión arquitectónica. Desde ya, el modelado y la programación orientada a objetos bien pueden ser, con absoluta comodidad, las tendencias dominantes en diseño y desarrollo. Pero la arquitectura de software se basa, y en esto es especialmente expresivo el concepto de estilo de arquitectura de software, que luego vamos a pasar a considerar, se basa, decía, en la necesidad de establecer qué modelo, esto es, qué estilo de software mejor se adapta a qué conjunto de requerimientos no funcionales. Esto podríamos decir es la clave de, por lo menos, esta concepción relativamente ortodoxa de arquitectura de software que estamos tratando hoy. También se estima, esto más en la conversación de pasillos que en los textos académicos, que las herramientas arquitectónicas, que se supone existen suficientemente, generarían ya una estructura de aplicación e incluso, en algunos casos, el código.
existe una relación relativamente nebulosa entre lo que sería la historia del modelado, por ejemplo, en términos de case, y lo que es el métier del arquitecto. Esto es algo que debería investigarse mucho más minuciosamente. ¿Qué pasó con los modelos de case? ¿Por qué en un principio parecían tan esenciales y luego prácticamente desaparecieron del escenario? ¿Y en qué medida estos modelos de case tienen que ver con la arquitectura de software y en qué medida también difiere la idea del modelo asistido por computadoras con lo que es el diseño arquitectónico hoy en día? También muchas veces se presupone que, y esto sobre todo en obras de quienes promueven lenguajes de modelado y productos relacionados con este modelado, que está resuelto o que las modernas herramientas de modelado han resuelto el problema del round trip engineering, esto es, la concordancia entre lo que sería el diseño habitualmente expresado en algún lenguaje gráfico de diagramación y lo que es el código, tal que cualquier modificación del código se refleja en una modificación adecuada dentro del diagrama y también, por supuesto, viceversa. Se presupone que está muy claramente mapeado lo que serían los elementos o los artefactos del diseño y sus respectivas semánticas sobre las entidades del código. Como vamos a ver, esto no necesariamente es así y esto no necesariamente es algo que competa tampoco centralmente a la arquitectura de software. Vamos a examinar la situación histórica de esta disciplina porque me parece particularmente importante para comprenderlo un poco mejor. Si bien podemos decir, se comienza a hablar de arquitectura de software en la segunda conferencia de la OTAN del año 69, esto es, apenas un año después de que se comienza a hablar de ingeniería de software en la primera conferencia de la OTAN del 68, hay que hacer notar que mientras la ingeniería de software, plasmada en este año 68, tuvo continuidad a partir de entonces, la mención que en el año 69 un tal P.E. Sharp hace respecto de la arquitectura de software, asimilándola a las ideas del, digamos, del investigador bien conocido en ciencias de la computación, Edgar Dijkstra, no tuvo la misma continuidad que lo que fue el caso en ingeniería. Se habló, por cierto, en el 69, quedó para el registro histórico, pero entre el 69 y varios años después, yo diría entre el 69 y el 92 concretamente, la arquitectura de software no alcanza momentum, no se desarrolla consistente y continuadamente. Por cierto, se reconoce hoy en día, cada vez que se escribe la historia de la arquitectura de software, que las ideas de Edgar Dijkstra, el famoso premio Turing, sobre todo las ideas plasmadas a partir de 1968, tienen mucho que ver con el espíritu de la arquitectura de software. Dijkstra consideraba las ciencias de la computación como una rama aplicada de las matemáticas, tenía una concepción absolutamente formal del asunto, consideraba también que la buena programación no consistía en comenzar a escribir el código que fuere, introduciendo modalidades tales como GoTo o programación desestructurada, sobre la cual él escribió varios papers que ganaron notoriedad, sino que lo esencial del diseño y la programación era proceder en el nivel de abstracción correspondiente. Esto es, proceder desde un nivel de abstracción elevado, desde una cierta generalidad, e ir bajando ordenada y estructuradamente hacia lo que eventualmente termina siendo código. Digamos que Dijkstra es uno de los creadores más esenciales de las ciencias de la computación, ha creado conceptos tales como stacks, la idea de abrazo mortal, de semáforos, de algoritmo de camino más corto, una cantidad de ideas a veces oscurecidas por textos un poco más polémicos o desafiantes, y que universalmente se reconoce en Dijkstra al pionero original de la idea de arquitectura de software. Luego del año 69, y de que se la menciona en la segunda conferencia de la OTAN, aparecen algunas referencias que son más distractivas que esenciales, estimo yo. Por ejemplo, en el año 71, Spooner publica un libro llamado Una arquitectura de software para los 70,
pero la referencia que hace Spooner a la arquitectura de software en ese texto no es en modo alguno sistemática. Se diría que utiliza una expresión que eventualmente coincide por casualidad con el concepto de arquitectura de software. En la década del 70 se van desarrollando, no obstante, algunas ideas que luego van a demostrarse esenciales en la disciplina. Wirth, por ejemplo, en el 71, a través del concepto de refinamiento paso a paso, establece una lógica de niveles de abstracción decrecientes que van a constituir algo así como el modelo de la derivación de familias o estilos arquitectónicos llegado el momento. Lo mismo los conceptos de Remer y Cron en esta década del 70, donde se va fijando la pauta de la programación estructurada primero y los rudimentos de la programación orientada a objetos después. Diríamos que a mediados de los 70 también ocurre la publicación de un texto esencial de Fred Brooks, que si bien habla de arquitectura, Brooks aplica a este concepto un significado muy distinto de lo que es el caso en la disciplina más ortodoxa. Para Brooks, arquitectura equivale a la interfaz usuario y el arquitecto vendría a ser una especie de agente del usuario, una especie de delegado, diseñador del usuario, igual que el arquitecto que diseña su casa. Fred Brooks también habla de la importancia de las estructuras de alto nivel, también enfatiza la necesidad de tomar decisiones, por supuesto, correctas, muy al principio de todo el ciclo de vida, pero podríamos decir que la concepción de arquitectura manejada por Brooks muy probablemente se refiere más a los antecedentes de lo que luego se transformarían en los métodos ágiles que a lo que es la corriente principal de la arquitectura de software académica. Quien más tiene que ver probablemente con el desarrollo de lo que después la arquitectura de software llegó a ser es probablemente David Parnas. Por supuesto que en su codificación de la programación estructurada hablaba de módulos, esto es, hablaba del principio de ocultamiento de información, ocultar para el resto de los módulos la forma de resolver internamente un determinado requerimiento. También Parnas desarrolló ideas de estructura de software que muchas veces se asemejan a lo que después los arquitectos van a llamar estilos. Más se asemeja todavía al concepto de familias de programas. Parnas construía formalmente estas familias de programas mediante árboles de decisión y mediante un proceso de descomposición que después se va a convertir en la metodología natural de la descomposición de estilos en arquitectura de software. Parnas ofrecía todo esto además como una alternativa a los diagramas de flujo que se manejaban en aquella época. Como vamos a ver después, la arquitectura de software no es demasiado pródiga en esta idea de los diagramas de flujo. No hay demasiados diagramas de flujo en la arquitectura de software, por lo menos no en la versión ortodoxa, así como tampoco hay algunos otros artefactos o entidades que se estiman omnipresentes en ingeniería de software, por ejemplo, modelo de datos. Son muy pocas las escuelas y los estudiosos, por lo menos de la línea ortodoxa en la arquitectura de software, que tratan de esta clase de artefactos, diagramas de flujo, modelo de datos. La idea de Parnas es que una familia de programas es un conjunto, no todos los cuales son reales e históricos existentes, pero es útil, dice él, considerar a estos programas, a estos conjuntos como un grupo. Y esto evita el uso de conceptos ambiguos tales como similitud funcional, que a veces surgen cuando se describen dominios. En esto podemos señalar otra correspondencia, otra similitud con el espíritu de la arquitectura de software ulterior. La arquitectura de software no tiene, a pesar de lo que muchas veces se cree, demasiada vinculación con las cuestiones funcionales. La arquitectura de software, por lo menos en la versión central de Carnegie Mellon y en todas sus derivaciones, que después analizaremos más en detalle, concierne más bien a los requerimientos no funcionales. Y podríamos decir que sistematiza tanto la forma de expresar esos requerimientos en términos de escenarios, como de resolver u ofrecer una solución a esos requerimientos bajo la forma de implementación de determinados estilos o combinaciones de estilos arquitectónicos. Lo que estaba diciendo Parnas es que hay programas que pueden diferir, por ejemplo, programas de juegos.
y ambientes de ingeniería de software pueden diferir en muchos respectos funcionales, pero desde el punto de vista no funcional o desde un punto de vista abstracto, considerándolo como una herramienta que ayuda a construir interfaces gráficas, existe una ligazón entre ambos. Ambos pertenecerían, más allá de sus diferencias funcionales obvias, a lo que él llama una familia de programas. Entonces diríamos que en función de estos antecedentes que estuvimos revisando muy sumariamente, en los años 80 y 90 se van algo así como dibujando dos líneas relativamente discrepantes. La línea formalista, por llamarla de algún modo, que sigue los pasos de Dijkstra, de Parnas, de un Tony Hoare también, por ejemplo, enfatizan la necesidad de formalizar la computación, la necesidad de establecer modelos de muy alto nivel, la necesidad de establecer una cantidad de métodos formales que garanticen la corrección de lo que fuere, ya sea la programación o el diseño arquitectónico, y esto constituye algo así como el núcleo duro del programa fuente de las ciencias de la computación, como todo el mundo sabe. Y por otro lado estaría la línea de Brooks, que es la que alimenta algunas ideas heterodoxas que se encuentran en el programa crítico de la programación extrema y otros métodos ágiles, que considera más bien las variables humanas, que tiene una visión cualitativa y que tiene un pensamiento que se considera no lineal y que a veces es no solo independiente de la formalización, sino muchas veces independiente de toda lógica. Diríamos que el momento en que se funda formal y oficialmente la arquitectura de software es el año 92. Es un tiempo, como pueden apreciar ustedes, demasiado reciente. Hay más o menos 13 años transcurridos desde este momento. Casi todo el mundo, por lo menos en la visión académica convencional, reconoce que los fundadores del concepto moderno de arquitectura de software son Dwayne Perry y Alexander Wolf. En un paper de ese año, Foundations for the Study of Software Architecture, ellos promueven desarrollar lo que proponen se llame arquitectura de software, definen este término en contraste con diseño, obsérvese bien esta puntualización, para evocar nociones, dicen, de codificación, de abstracción, de estándares y de estilo. El mismo paper en el que aparece la arquitectura de software definida en el sentido moderno de la palabra, aparece también la idea de estilo arquitectónico que va a ser, por lo menos a mi entender, el concepto central. A partir de estas elaboraciones y de esta propuesta de Perry y Wolf, se establece casi sin solución de continuidad lo que podría llamarse la escuela de Carnegie Mellon. Obsérvese que esta institución es la institución en la que se ha desarrollado también CMM, primero CMMI después. Sin embargo, es notorio que cuando uno entra al Instituto de Ingeniería de Software de Carnegie Mellon, que como disciplina más amplia, esta ingeniería incluye prácticamente todo cuanto concierne con diseño y programación en un alto nivel y todo cuanto concierne al ciclo de vida, etcétera, no existen conectores explícitos y no existen muchos investigadores que hayan hecho carrera en estas dos vertientes. Por un lado, los métodos y los modelos de certificación, como podría llegar a ser el Capability Maturity Model, por un lado, y la arquitectura de software por el otro. Recientemente, a partir ya de comienzos del siglo XXI, comienzan a examinarse las dos cosas de una manera conjunta. Es el momento de definir la arquitectura de software. Y por supuesto existe mucho más que una sola definición. Por más que yo hable de la corriente principal y por más que el argumento de que se debe respetar como dominante el modelo surgido de Carnegie Mellon, la arquitectura de software es demasiadas cosas, incluso en el concepto de esa misma institución. Con la expresión arquitectura de software estamos hablando, cualquiera sea el temario de la conferencia, estamos hablando en realidad de tres cosas diferentes. Estamos hablando de un proceso de diseño arquitectónico, si se quiere, o de decisión arquitectónica dentro del ciclo de vida. Estamos hablando de la arquitectura de una determinada solución, o sea, su topología o su configuración, como se la quiera llamar. Y estamos hablando también, por supuesto, de la disciplina que se ocupa de una u otra cosa.
existió desde siempre, y sobre todo desde el momento en que Dewey y Perry Wolf, impulsan el concepto. Existió una multitud de opiniones discrepantes, tal es así que en esta dirección de Carnegie Mellon, Architecture Definitions, HTML, se encuentran cientos de definiciones no necesariamente coordinadas sobre lo que es tanto el proceso, la topología o la disciplina. En el año 2000, esto es muy recientemente, la IEEE promueve su recomendación 1471, que desde entonces todos los arquitectos conocen suficientemente bien, en la que se propone no solamente definir de una manera acotada y simple la arquitectura de software, sino proporcionar una recomendación para que los distintos vocabularios que circulan tanto en la academia como en la esfera de negocios se unifiquen. Esta es hoy por hoy la definición, podríamos decir, oficial, y es la definición o la recomendación adoptada por Microsoft y adoptada por un conjunto enorme de organizaciones, empresas e instituciones académicas respecto de lo que la arquitectura de software es. Y obsérvese la naturaleza de esa definición. Es en realidad muy simple. La arquitectura de software, se dice, es la organización fundamental de un sistema encarnada en sus componentes, las relaciones entre esos componentes y el ambiente y los principios que orientan su diseño y evolución. Podemos decir que muchos de los conceptos y de las prácticas de la arquitectura de software tienen mucho que ver con esta definición. Obsérvese al mismo tiempo la presencia en esta misma definición de una terminología ligeramente engañosa, por cuanto habla de componentes, y componentes en ciencias de la computación y en prácticas de programación es desde hace muchos años otra cosa. Actualmente en Carnegie Mellon se ha dejado de hablar de componentes, que es una idea de todos modos central, y se recomienda más bien hablar de elementos, como después vamos a ver. Obsérvese también que la definición de ingeniería de software se consensuó por lo menos 10 años antes que la de arquitectura, también en la IEEE. Hay otras definiciones, por supuesto, pero me parece particularmente interesante tomar como punto de partida de lo que comenzamos a ver ahora la de Paul Clemens, uno de los grandes arquitectos vinculados a la corriente de Carnegie Mellon. Dice Clemens, la arquitectura de software es a grandes rasgos una vista del sistema que incluye los componentes principales del mismo, otra vez la palabra, la conducta de esos componentes según se la percibe desde el resto del sistema, las formas en que esos componentes interactúan y se coordinan para alcanzar la misión del sistema. La vista arquitectónica, y enseguida vamos a ocuparnos de este término, es una vista abstracta, aportando el más alto nivel de comprensión y la supresión o diferimiento del detalle, que está la idea de Parnas, inherente a la mayor parte de las abstracciones. Esto es algo así como un reflejo de ideas plasmadas alguna vez por Parnas y por Dijkstra también. Digamos que una vez que se fija en la arquitectura de software como disciplina, una vez que se van plasmando sus definiciones, una vez que va tomando cuerpo la arquitectura de software, por lo menos como un conjunto relativamente disperso de papers, iniciativas, investigaciones y experiencias, en toda esta década del 90, del 92 que surge hasta la fecha, se van desarrollando algunas otras ideas muy fuertes en ingeniería de software, en diseño y en programación, que no siempre están coordinadas desde el vamos con los presupuestos de la arquitectura de software. Los patrones propuestos por Christopher Alexander en el año 77 y retomados con fuerza a partir del libro de la banda de los cuatro del 95 y reforzados por los patrones arquitectónicos de la banda de los cinco, como se la llama, del 96, son corrientes o procesos en los cuales no siempre la arquitectura de software se toma en consideración. La banda de los cuatro tiene un concepto marcadamente distinto al de la banda de los cinco, que es, de todos estos conceptos, el que circula más cerca de lo que hoy en día ha llegado a ser la arquitectura de software. También durante los años 90 se va desarrollando todo el mundo del modelado de UML, del diseño orientado a objetos, que si lo pensamos por un momento es incluso un poco posterior al inicio histórico de la arquitectura de software. La arquitectura de software no contaba con un modelo unificado de diseño cuando se originó en el año 92.
Todas estas cosas se van desarrollando en paralelo y es así que podría decirse que en función de algunas ideas que constituyen estas corrientes y contracorrientes, se van definiendo algo así como diversas modalidades teóricas en arquitectura de software. Por supuesto que hay un montón de escuelas, la clasificación de esas escuelas es un trabajo de survey habitual en la actividad académica, pero creo yo que hay dos conceptos o dos corrientes teóricas dominantes. Lo que podríamos llamar la arquitectura como etapa en la ingeniería de software orientada a objetos, que es el concepto de arquitectura dominante fuera de la academia, que es el concepto que han desarrollado Rumbaugh, Grady Buge, Ivar Jacobson, los llamados tres amigos, y retomados por algunos otros escritores e investigadores como Craig Larman, en la que la arquitectura de software sería algo que está desde el vamos en el modelado orientado a objetos, y algo que puede resolverse plenamente, aunque el tema nunca se desarrolla con demasiado pormenor, en función de los artefactos, workflows y disciplinas que tienen que ver con esta clase de modelados. Al lado de esta está la corriente que nos sirve hoy para articular esta presentación y definir un conjunto de constraints que permitan hablar, por lo menos con cierto orden, acerca de la disciplina. Es una corriente que se ha llamado a veces arquitectura estructural, es por supuesto la de Carnegie Mellon. Existe un conjunto de investigadores y de arquitectos que han trabajado desde el vamos en esta corriente, como David Garland, Mary Shaw, Paul Clement, y esta corriente ha dado lugar a ciertas variantes. Por ejemplo, Nenad Medvedovich propicia un concepto de arquitectura de software en la cual intervienen modelos de datos, cosas que no se encuentran en absoluto en la concepción originaria de Carnegie Mellon de la arquitectura estructural. También hay variantes todavía más radicales que piensan que nada debe hacerse en arquitectura de software sin que se cuente con un adecuado respaldo formal y sin que básicamente las ideas de la arquitectura de software puedan plasmarse en forma de teoremas y demostraciones axiomáticas. Esta es la línea de Morricone, por ejemplo, o del SRI, pero también hay otros pensadores que proponen, digamos, esta variante radical. Después de mediados de los 90, dentro mismo de Carnegie Mellon, surge un grupo que revisa la terminología originaria de la arquitectura de software del 92 en adelante, redefine estos estilos como patrones y comienza a hablar indistintamente de patrones arquitectónicos y de estilos de arquitectura, con prevalencia de los primeros. Al término del siglo XX, comienzos del XXI, comienzan a desarrollarse, si bien existen unos pocos precedentes anteriores, los aspectos procesuales de la arquitectura de software, es decir, cuál es concretamente el conjunto de operaciones, workflows o disciplinas que tienen que ver con una concepción arquitectónica dentro del ciclo de vida. Rick Kassman o Len Bass son dos de los pensadores y investigadores que más han trabajado el asunto, al que después veremos un poco más en detalle. Quisiera llamar la atención sobre el concepto de vistas, por cuanto las vistas arquitectónicas difieren de las vistas que se promueven, por ejemplo, en el modelado orientado a objetos. La idea de vistas surge con mucha anterioridad a la arquitectura de software. Surge ya en el análisis estructurado, en el 77. Se refiere a separación de incumbencias y hablan de dos vistas en relación con una determinada solución, la vista funcional, la vista de datos. Ninguna de estas vistas aparece en toda esta arquitectura de software que estamos revisando. La arquitectura de software clásica no habla de vistas. Recién, después de mediados de la década del 90, se desarrolla la idea de que la vista arquitectónica es una vista implícita que es de carácter estructural, que no necesariamente corresponde a las vistas canónicas que se vinieron desarrollando desde fines de los 70, y se enfatiza que las vistas, esto es, la perspectiva que se tiene de una determinada solución concreta, según sea el viewpoint de los diversos participantes, son demasiado proliferantes, no se le puede poner un límite formal a este conjunto de perspectivas y no se puede, sobre todo, implementar no solo lenguajes formales para cada clase de vista, sino formas
sistemáticas de vincular una vista con otra. ¿De qué manera, si bien las vistas se reconocen, son una abstracción conveniente, de qué manera podrían sincronizarse de manera rigurosa? En los últimos años prevalece la idea de que en arquitectura de software hay tres vistas, que son la vista de componentes y conectores, es decir, la vista que define básicamente lo que es un estilo arquitectónico, la vista de concurrencia, esto es, de qué manera una arquitectura responde a requerimientos no funcionales que tienen que ver con la concurrencia, con la escalabilidad y con la performance, y tiene que ver también con la arquitectura de software, una vista de despliegue. Esto es, no solamente la arquitectura de software participa al comienzo de un ciclo de vida, en el momento en que se definen cuáles son los estilos sobre los que se ha de trabajar, sino de qué manera la arquitectura de software participa en el proceso de despliegue o deployment, como decimos algunos. Hay varios conceptos de vistas, voy a pasar muy por encima de esta idea, pero también se puede llegar a percibir que, según sean los frameworks y los conceptos que eventualmente se utilizan, y si bien hay una cierta concordancia entre lo que sería, por ejemplo, el modelo de Zachman, que no habla de vistas sino de niveles, en el modelo de 4+1 de Kruchten, o en el modelo de POSA, o en la perspectiva de Microsoft, si bien estos nombres difieren para lo que podría llegar a ser una visión lógica, una visión conceptual y una visión física de una aplicación, por ejemplo, la arquitectura de software tiene que ver con un plano, se diría, entre inicial e intermedio de todos estos procesos, si se los ve como procesos, o con un nivel de abstracción intermedio entre lo que sería el concepto de negocios, por ejemplo, y los conceptos tecnológicos que tienen más que ver con las máquinas y el código concreto. No hay concordancia entonces entre el concepto de vistas tradicional de ingeniería de software o de modelado basado en objetos y la concepción de la arquitectura de software. Las vistas que se proponen en UML tampoco están, que digamos, muy homogeneizadas a través de diversos textos y de diversos autores. Cuando los tres amigos, Rumbach y otro, hablan de arquitectura de software en su propia concepción, vinculándola con el modelado orientado a objetos, las vistas no se refieren a viewpoints o a conceptos de los participantes en un desarrollo, sino más bien a niveles de abstracción. Y está muy claro, y por eso he señalado que aquí se definen dos corrientes disjuntas y en ocasiones antagónicas de arquitectura de software, que el concepto de arquitectura que se maneja en el mundo UML y diseño orientado a objetos se refiere a interfaces en vez de conectores, se refiere a objetos en lugar de componentes o elementos, y en este mundo, digamos, del modelado orientado a objetos, los conectores no son entidades de primera clase. Después vamos a ahondar un poco más en estas observaciones. Cuando llega el momento de hablar del concepto que yo estimo esencial de arquitectura de software, esto es, los estilos arquitectónicos, podemos ver, curiosamente, que la idea de estilo arquitectónico aparece un año antes entre los tres amigos y en el modelado orientado a objetos que en arquitectura de software propiamente dicha, que recién comienza a integrarse, a tomar momento a partir del año siguiente. Fijémonos, sin embargo, que los tres amigos no hablan demasiado ordenadamente de estilos arquitectónicos. Primero que nada proponen un conjunto de estilos, transformaciones en lote, transformaciones continuas, interfaz interactiva, simulación dinámica, etcétera, las que están en esta presentación que bajarán y observarán ustedes más tarde, tal que estos estilos arquitectónicos no responden a una enumeración exhaustiva y tal que son llamados de muy diversas maneras. Las 6 veces a lo que se hace referencia a este concepto se los llama de un modo distinto. Se habla de estilos arquitectónicos, arquitecturas comunes, marcos de referencia arquitectónicos prototípicos, formas comunes, clases de sistemas. Están hablando aquí tal vez de un concepto semejante a lo que podría llegar a ser el concepto de Parnas de familia de programas o el concepto arquitectónico de estilo, pero no lo hacen de manera que la definición que toman como punto de partida dé cuenta de todas las clases posibles, utilice criterios taxonómicos homogéneos
y tenga el mismo nivel de inclusión. Algunos de los ejemplos que ellos suministran, por ejemplo, un programa de administración de transacciones con almacenamiento y actualización de datos, puede incluir a otras clases, como podría ser la clase de interfaz interactiva, de manera tal que como clasificación de estilos y como base para una metodología eventualmente basada en esos estilos, está claro que deja bastante que desear. Los estilos arquitectónicos comienzan a desarrollarse, habíamos dicho, a partir del paper famoso de Perry Wolf de año 92. ¿Y en qué consisten los estilos? Fijémonos que acá se habla ya de arquitectura de software por analogía con lo que sería la arquitectura de edificios o la arquitectura como arte. Sin embargo, los estilos arquitectónicos son definidos en función de estas entidades muy claramente computacionales. Los componentes, lo que a partir del 2003 se recomienda llamar elementos, los conectores, las configuraciones, estructuras o topologías, y los constraints o restricciones. Si se fijan un poco van a ver que los cuatro integrantes de este concepto de estilos comienzan con C. Son las famosas 4C que definen un estilo en arquitectura de software. Ahora bien, ¿qué es un estilo? Habíamos dicho ya que la idea de estilo responde aproximadamente a la idea de patrón y responde también a la idea de partners de familia de programas. Un estilo es una forma que pueden adoptar esos componentes, conectores, configuraciones y constraints. Y de hecho la gracia de los estilos arquitectónicos es que su número permanezca siendo un número reducido. Esto es, que todos los arquitectos, todos los que van a tomar una decisión en función de requerimientos no funcionales, que luego se van a escribir o formalizar de la manera que vamos a ver en términos de escenarios, dispongan de un número de soluciones o de componentes de soluciones restringido y pequeño, tal que se pueda saber cuáles son las desventajas y ventajas de cada uno de esos estilos frente a cada uno de los requerimientos no funcionales. Esto es, si yo tengo que hacer un compilador, por ejemplo, se sabe que un estilo de arquitectura que responde muy bien a la clase de procesamiento secuencial y en fases propia de los compiladores, el estilo de tubería y filtros responde adecuadamente a ese requerimiento. Si tengo que hacer una aplicación en la cual independice lo que es la interfase de usuario, las reglas de negocio y la base de datos, podría pensar entonces en el modelo vista controlador, que es uno de los estilos clásicos de arquitectura de software. Puedo pensar también en organizar esto en capas, ya sea de manera más o menos laxa, como en el estilo que se dio a llamar arquitectura en capas, o de manera más bien restrictiva y rigurosa, como la que aparece, por ejemplo, en el estilo C2. Si tengo que reutilizar como requerimiento primordial determinadas piezas que se produzcan, podría pensar en utilizar una arquitectura basada en componentes. Si tengo que fingir o simular prestaciones que una máquina o un software verdaderamente no tienen, tendría que pensar en términos de máquinas virtuales. Fijémonos que hay, y llamo la atención sobre el hecho de que existen tantas nomenclaturas y clasificaciones de los estilos arquitectónicos como investigadores. La idea básica de los estilos arquitectónicos es que exista un conjunto bien conocido de patrones y de estructuraciones, de formas de acción y de articular una determinada aplicación, de la que se conozcan suficientemente bien ventajas y desventajas, y que este conocimiento se pueda volcar en incluso formas de cuantificar las soluciones conocidas, comparar una determinada solución con otra y así sucesivamente. Vamos a poner un pequeñísimo ejemplo, examinando o haciendo referencia, por cuanto no hay demasiado tiempo, a solamente 3 casos: la arquitectura basada en evento, la arquitectura en pizarra y la arquitectura orientada a servicios, que vamos a desarrollar más bien en la clase que viene. Se sabe, por ejemplo, que cuando un conjunto de máquinas o de usuarios en una red, pongamos por caso, debe procesar algo o responder a determinada acción
cuando surge determinada situación, cuando, por ejemplo, la cotización de bolsa llega a tal grado o cuando ocurre determinado evento, hay formas buenas y formas malas de responder a esta clase de requerimientos. La forma mala, lo que podría ser la antiarquitectura, sería que cada cliente pregunte cada X milisegundos si ha sucedido algo para luego proceder a hacer lo que debe hacer. La forma correcta de realizar eso sería una arquitectura basada en eventos, que es una arquitectura bien conocida. Lo mismo para el caso de arquitectura de pizarra que vamos a ver enseguida. Una arquitectura basada en eventos es un modelo entonces, o un estilo bien conocido, que impiden incurrir en este síndrome, en esta aberración de diseño, en este error arquitectónico, que sería un diseño en el cual un montón de máquinas ocuparan ancho de banda y tiempo de procesamiento averiguando si sucedió algo. Lo que se hace en esta arquitectura en eventos, y no viene al caso de describir el estilo en particular, es generar un modelo de push, que eventualmente se vincula con el patrón observador, que es básicamente un modelo de publicación y suscripción. En un punto central se acumulan las suscripciones, tal que cuando ocurra determinado evento, se disparen las acciones de relación eventual con el cliente que correspondan. Es algo muy parecido a cuando hoy nos suscribimos a un servicio de noticias, por ejemplo, en lugar de que nuestro browser o nuestra máquina cliente pregunte al servicio si ha sucedido algo permanentemente. Está muy claro entonces que es esencial para esta clase de escenarios conocer cuál es la forma canónica de resolverlo, y en esto consiste básicamente el concepto de estilo. Lo mismo en cuanto a las arquitecturas de pizarra, que son una de las menos conocidas, pero que tienen que ver con algunas criaturas computacionales que están proliferando, los modelos basados en agentes dispersos, por ejemplo. Este es el modelo, la propuesta es del año 86, muy anterior a la arquitectura de software, por cierto. Este es el modelo subyacente a todas aquellas problemáticas que no admiten una solución lineal o una solución proporcional. Por ejemplo, sistemas de reconocimiento de patrones, sistemas de reconocimiento de impresiones digitales o de firmas. Si lo voy a hacer en función de una arquitectura tradicional, como sería un modelo de procedimiento basado en objeto o un modelo clásico de un programa imperativo, muy dudosamente voy a poder tratarlo. En cambio, con modelos de entidades dispersas, que pueden ser redes neuronales, soluciones en un contexto de algoritmo genético o modelos de simulación de templado, este tipo de cosas se van a poder resolver adecuadamente. Esto es, cuando se sepa que no hay una respuesta lineal, por ejemplo, que no hay en la programación tradicional fuera de esta clase de modelos paradigmas susceptibles de resolver un reconocimiento de una firma, por ejemplo, el arquitecto hará bien en conocer cuál es el estilo que puede implementar el requerimiento. Entonces, esta idea de instrumentar el estilo correspondiente se parece extraordinariamente a la idea de patrón que habíamos visto. Fue propuesta por Alexander en los 70 y retomada con muchísima fuerza a mediados de los 90. Hoy en día los patrones proliferan enormemente. Los patrones son, lo mismo que los estilos, elementos que ocurren y que se repiten, elementos que ya se sabe bien cómo funcionan, cuáles son sus ventajas y sus desventajas, y que se los puede implementar de ser preciso. Hoy en día los patrones proliferan tanto que se ha vuelto un problema sistematizar la clase de patrones existentes, identificar la clase de patrones necesarios. Algunos repositorios se jactan de tener el mayor número de patrones, cuando tal vez sería una idea mejor tener un número pequeño y manejable de patrones, o por lo menos de puntos de arranque, para poder saber cuál es el adecuado en determinado contexto. No vamos a examinar más en detalle la relación entre estilos y patrones. A propósito de estilos, digamos que existen algunas experiencias canónicas bien conocidas. El trabajo de Mary Shaw y Garland del 96 es particularmente ejemplar. Se basa en una idea de Parnas, que tiene que ver con la descomposición, y lo que hacen estos dos autores es, para un sistema quick de indexación de palabras claves, considerar 4 formas de resolver este requerimiento. Datos compartidos,
lo que se llamaría hoy un modelo basado en datos, tipos abstractos de datos, lo que hoy se llamaría un modelo orientado a objetos, por ejemplo, invocación implícita, que hoy en día se llamaría más bien un modelo de publish subscribe o un modelo basado en eventos, y tubería y filtros, que siempre se llamó así. Considerando cómo responden en términos de versatilidad, dependencia, modularidad, reutilización, refinamiento, ventajas y desventajas varias, estos 4 estilos, antes de escribir una línea de código, ellos pueden llegar a estimar cuál es el estilo adecuado para implementar ese requerimiento. Antes de escribir entonces una línea de código, se tiene por lo menos una pauta de cuál es el modelo que corresponde usar. Por supuesto que en los 10 años transcurridos, esta metodología, un poco usada intuitivamente por Shaw y Garland, adquirió carácter formal y hoy en día existen métodos bastante más refinados de considerar el asunto. Digamos que a propósito de los estilos, después de tantos años, son menos conocidos y frecuentados que los patrones hoy en día, pero constituyen de todos modos lo que muchos entienden es el concepto arquitectónico esencial. Son entonces fundamentales para tomar una decisión de diseño adecuada y disponen, a diferencia de los patrones, que se han mostrado mucho más proliferantes y dispersos, se dispone de métodos comparativos. En Carnegie Mellon pueden obtener, por ejemplo, toda la documentación y los reportes técnicos que describen la metodología SACAM, que después vamos a comentar un poco más, o CBAM, que se refieren SACAM a métodos de análisis arquitectónicos o métodos de comparación de costo-beneficio en el caso de CBAM. Existen entonces metodologías bastante probadas. Cada uno de estos reportes de Carnegie Mellon en realidad responden no solo a una necesidad de clarificación formal, sino que tienen que ver muchas veces con proyectos de la vida real de gran escala y de misión crítica. Se dispone entonces de un fondo de experiencia a propósito de los estilos que hace que, de alguna manera, determinado requerimiento no funcional se pueda vincular con una decisión estilística de una manera, digamos, regular y consensuada. Ahora bien, ¿qué son estos requerimientos no funcionales? Esto diría que es otra de las grandes claves de la arquitectura de software. Son un conjunto de requisitos que tienen que ver con la performance a satisfacer por una determinada solución, con la disponibilidad, con la posibilidad de modificar sin rehacer todo el sistema, con el hecho de que un sistema que vaya a hacerse sea suficientemente seguro, que sea testeable, que sea manejable de una manera más o menos amigable y sistemática, que se disponga de instrumentación, de una política de management, que se pueda consultar el estado de una determinada solución en un determinado momento, etcétera. Como se ve, estos requerimientos no funcionales, que constituyen algo así como el conjunto de problemas para los cuales la arquitectura de software, mediante los estilos o algún otro concepto, es la respuesta, son se refieren a muchísimas cuestiones que son muy claramente heterogéneas. A propósito de cada uno de estos requerimientos no funcionales se ha desarrollado el concepto de atributos de calidad. Y el problema con estos atributos de calidad es que también son unos cuantos y demandan muchas veces conocimientos especializados que no es de esperar que los tenga una sola o una misma persona. Por ejemplo, quien se especialice en eficiencia, economía de tiempos, economía de recursos, no puede ser el mismo tal vez que el que se especialice en portabilidad, esto es, independencia de la plataforma de hardware, independencia del software, problemas de instalabilidad, de reusabilidad, etc. Asimismo, existen por lo menos 3 conjuntos de estandarizaciones, o por lo menos recomendaciones terminológicas que hablan de estos atributos de calidad. Algunos de estos atributos de calidad se refieren incluso a ciencias relativamente complicadas, como las que tienen que ver a determinados requisitos, por ejemplo, de seguridad o de performance. Ahora, una vez que se consideran estos atributos de calidad, una vez que se considera, bueno, se implementa tal o cual estilo, por cuanto es el que mejor responde a criterios de eficiencia, y ese criterio se estima
a través de la aplicación de una determinada metodología, como el atributo de calidad predominante, lo que se hace es escribir o codificar esos atributos de calidad o esos requerimientos no funcionales bajo la forma de escenarios. Este es un concepto arquitectónico bien conocido en algunos ámbitos, sobre todo académicos, y muy mal conocido en otros ámbitos, sobre todo ámbitos de negocios y ámbitos de modelado. El concepto de escenarios vendría a ser el equivalente no funcional de los casos de uso. No voy a referir, por razones de tiempo, que es un caso de uso, doy por conocido suficientemente el concepto, pero subrayo que la idea de escenario no está ni remotamente contemplada en las herramientas habituales de modelado como pueden ser UML o en las disciplinas de procesos como pueden llegar a ser RUP. Los escenarios además difieren de los casos de uso porque son eminentemente, o por lo menos según algunas concepciones se ha recomendado que sean cuantificables. También se expresan de manera muy distinta que los casos de uso. No hay diagramas de escenario, por lo menos que yo conozca. Se explicitan estos escenarios como frases o como razonamientos en los cuales se ha recomendado se estructure sucesivamente un estímulo, que es cuál es el requerimiento básicamente, un ambiente, en qué contexto ocurre ese requerimiento, y una respuesta, que es cómo se debe comportar el sistema frente al estímulo. En función de esa diferenciación, que acá aparece coloreada diferencialmente, se han reconocido, esto no es demasiado importante, tipos de escenarios. Un escenario de caso de uso sería, por ejemplo, un usuario remoto de web requiere un reporte de base de datos, ese sería el estímulo, en hora pico, ese sería el ambiente, y lo debe recibir dentro de 5 segundos, esa sería la respuesta. En función de esta forma de pautar los requerimientos no funcionales, es que se va estableciendo más o menos sistemáticamente, y observen ustedes o imaginen el lugar que hay para la elaboración conceptual y formal de este asunto, se va estableciendo entonces algo así como el conjunto de premisas para los cuales el diseño arquitectónico ha de ser la respuesta. Para poder plasmar adecuadamente la arquitectura se han sugerido además lenguajes específicos. Y esto fue un desarrollo peculiar de los años 90. Podemos considerar que no todos estos lenguajes de descripción arquitectónica que se fueron proponiendo están actualmente vigentes. Pero como quiera que sea, son lenguajes para el modelado, la descripción de la arquitectura y eventualmente la puesta a prueba. Algunos de estos lenguajes estaban asociados a entornos de trabajo en los que era posible implementar algo así como un modelo de simulación de la arquitectura, mucho antes de escribir una línea de código, mucho antes de decidir siquiera cuál iba a ser el ambiente de programación y eventualmente la plataforma de aplicación. Se disponía, utilizando estos lenguajes, de una forma de estructurar adecuadamente la descripción arquitectónica y ponerla a prueba. Todos los lenguajes de descripción arquitectónica conocidos, y son unos 15 o 20, permiten representar componentes, ahora elementos, conectores, configuraciones y restricciones. Esto es absolutamente esencial. Por más que hay muchas perspectivas académicas y teóricas respecto de cuáles son las exigencias para calificar como lenguaje de descripción arquitectónica, estas 4 Cs son básicamente las condiciones esenciales de un lenguaje de descripción arquitectónica. Por eso es que muchas veces se piensa que UML u otros lenguajes parecidos orientados a objetos no satisfacen la tipificación de los ADLs, por cuanto en ese lenguaje de representación los conectores no son suficientemente versátiles, no son entidades de primera clase y conceptos tales como las configuraciones y las relaciones entre estructuras de diferente nivel son bastante difíciles de implementar. Se reconoce a todo esto que hay algunas mejoras sustanciales en UML2, pero la comunidad arquitectónica, cuyas ideas estoy refiriendo aquí, no es tanto mi perspectiva personal, la comunidad arquitectónica formal apiñada en la escuela de Carnegie Mellon considera que los ADL son necesarios por cuanto no existe, esto se pensaba en los 90, lenguajes de descripción y de prueba arquitectónica alternativos. Los ADL se relacionan muchas veces con otras clases de lenguajes que no son estrictamente lenguajes de diseño
o de modelado, sino lenguajes de especificación como Larch o Z o CHAM, lenguajes de prototipado, de modelado como UML, eventualmente de programación. En muchas experiencias de arquitectura de software, por ejemplo, se utilizó ADA como lenguaje descriptivo y puesta a prueba. ADA no trabajando en función del código de la aplicación, sino de una especie de modelo de alto nivel de la aplicación misma. Si bien hay un conjunto de clases de lenguajes que están emparentados con los ADL son más o menos estos. Observen ustedes un par de cosas esenciales. Primero, que los ADLs más notorios no son demasiado conocidos en el ambiente de negocios. Y aún en el ambiente universitario o aún en el ambiente académico no todo el mundo sabe de la existencia de estas propuestas de lenguaje de modelado. ACME, por ejemplo, que es uno de los más conocidos, que se desarrolló en Carnegie Mellon, no es un lenguaje de uso frecuente. ACME concretamente es un lenguaje de intercambio, una especie de metalenguajes para poder coordinar expresiones formuladas en distintos ADLs. Arteco, AESOP tampoco son lenguajes demasiado bien conocidos. A veces estos nombres suenan, como en el caso de ACME o de Armani o de Darwin, suenan por razones espurias antes que por ser conocidos como lenguajes de diseño arquitectónico. Lo que ha sucedido con estos ADL es materia de polémica y lo será durante un tiempo. Muchos de estos ADLs, como Liliana, como MetaH, como Jackal, tienen algunas interfaces gráficas asociadas. Este es el caso de, por ejemplo, Acme Armani. Tiene un ambiente de trabajo en el cual es muy fácil modelar lo que se ha modelado aquí, que es un sistema o un estilo de pipe and filter, y otros son fundamentalmente lenguajes de texto, como sería el caso de Write, que eventualmente describen una aplicación en un lenguaje formal, sin que existan necesariamente herramientas para poner a prueba esa definición. Muchos ADLs tienen un determinado sustento formal que tienen que ver con el ambiente académico en el cual se han desarrollado. Por ejemplo, Darwin está basado en el cálculo pi, que es un formalismo que también se utilizó para modelar, por ejemplo, el VSTOC primitivo, o se utiliza hoy en día para Polyphonic C#. Write, que vimos en la página anterior, se basa en CSP, ese formalismo de Tony Hoare, bien conocido por los especialistas en métodos formales y en lógica de primer orden. Liliana se basa en programación parametrizada e hiperprogramación. Estas son respuestas a exigencias que son muchas veces de un carácter académico y formal. Llamo la atención sobre la existencia de Jackal, que es un lenguaje de descripción arquitectónica que se ha desarrollado en la Universidad de Buenos Aires, que está fundamentado en redes de Petri y que es particularmente apto para modelar por lo menos algunos aspectos de una determinada aplicación. ¿Cuál es la situación actual de los ADL? Digamos, ninguno se ha impuesto ni en la academia ni en el mercado. Se está en un compás de espera. El desarrollo de los ADLs en los años 80 y 90 fue paralelo al de otros lenguajes de modelado, como puede ser UML. Fue paralelo también al surgimiento de XML, que no existía hace siquiera 10 años y que revolucionó las formas de expresar tanto los datos como la metadata. Es independiente el concepto de los ADLs a otros conceptos importantes como la web semántica, de manera tal que podemos decir que estamos en un compás de espera. Algunos piensan, quienes tienen una visión más positiva al respecto, que se necesitan métodos formales debido a la complejidad de los factores. Esto es un argumento atendible, por lo menos en cierto contexto de razonamiento, pero existe también una visión negativa que estima que los ADL, si bien son formalmente necesarios, o por lo menos necesarios en teoría, lo han logrado imponerse, ya sea en el mercado de negocios o siquiera en el mercado académico. De hecho, la producción de ADL se ha desacelerado en los últimos tiempos. Otro aspecto de la arquitectura de software muy mal conocido es el de las metodologías arquitectónicas. Aquí menciono, sobre todo en la columna de la derecha, algunas de ellas. ATAM, por ejemplo, que es Architecture Trade-off Analysis Method. Es un método de análisis de ventajas y desventajas de determinadas decisiones arquitectónicas. SAM, que es un método de análisis
es un método de análisis arquitectónico basado en arquitectura. Quality Attribute Workshop es un método para poder deslindar cuál es, cómo tratar cada uno de los atributos de calidad, cómo ponerse de acuerdo respecto de cuál requerimiento de calidad, si seguridad o costo o time to market es el prioritario en determinado proceso de desarrollo. Observemos, estas metodologías arquitectónicas no son tampoco demasiado conocidas para el gran público. Ustedes pueden tener alguna referencia respecto de estas metodologías que comenzaron a desarrollarse con mayor énfasis en este siglo, en el siglo XXI, y pueden tener una idea de qué se trata, pero de ningún modo podemos decir todos los aspectos que conciernen a la arquitectura en el proceso del ciclo de vida están cubiertos por este conjunto arquitectónico. Esto es todavía un modelo para armar. Hay un conjunto de campos de la arquitectura de software que no voy a poder tratar en esta presentación, que ya se está acercando a su fin. Hay ramas de la arquitectura de software que se ocupan de clarificar cuáles son los fundamentos formales, las bases matemáticas, de qué manera las propiedades extrafuncionales, tales como mantenibilidad, pueden ser expresadas a través de un lenguaje formal y evaluadas, de ser posible, en términos cuantitativos. Existen técnicas arquitectónicas de análisis también que están teniendo un cierto desarrollo. No siempre están coordinados todos estos desarrollos con las necesidades inmediatas de la industria, por ejemplo, pero el hecho es que están surgiendo ya en diversos paquetes de programación y de diseño algunos conceptos que tienen que ver con la arquitectura de software, incluso con las concepciones más académicas, tal como pueden ver, por ejemplo, en Visual Studio 2005 Team System, donde por el momento se pueden vincular el código de una determinada aplicación con un determinado patrón arquitectónico o incluso con una determinada estrategia de diseño y programación. Existen entonces otros campos interesantes en arquitectura de software, pero existen también un conjunto de problemas pendientes que no son necesariamente pocos. Falta un criterio unificado, no hay de hecho un modelo de proceso de punta a punta, se han desarrollado en paralelo, tanto en la industria como en la academia, conceptos que no están del todo bien coordinados. La arquitectura de software es históricamente contemporánea a los métodos ágiles, a las metodologías de ciclo de vida que están hoy en día en vigencia. Se desarrolló en paralelo el concepto de patrones, de estilos, de tácticas, de modo tal que hay mucho por coordinar o volver a coordinar todavía. También es un hecho que arquitectura de software es un concepto que muchas veces se utiliza fuera de toda referencia formal a todas estas tradiciones que hoy estuvimos comentando. Y también es un hecho que hay poca masa crítica en ambos mercados, el académico y el de negocios, de las herramientas y de lenguajes de modelado arquitectónico propiamente dicho. No obstante, nadie negaría hoy que la arquitectura de software es esencial, que es absolutamente fundamental tomar decisiones tempranas que sean correctas. Nadie puede negar que sea necesario un análisis de consistencia antes de comenzar a elaborar el diseño y de comenzar a escribir el código o tomar una decisión errónea a este respecto. La arquitectura de software está comenzando a ser por lo menos una forma apreciable de sistematización de la experiencia. Ya existe por lo menos un punto de partida que permite homogeneizar el lenguaje. Están proponiéndose herramientas para la evolución y la reutilización, de manera tal que podemos estar seguros de que la arquitectura de software, cualesquiera sean sus callejones sin salida, como en el caso de por lo menos algunos ADL, es una disciplina cuya importancia es absolutamente innegable. Existe también necesidad de considerar cada vez más, ya sea el diseño o la programación desde un alto nivel de abstracción. Este es el concepto que se está comenzando a aplicar en la idea de factoría, en la idea de que la programación debe dejar de ser una técnica de escritura de las líneas de código para arriba, sino algo que debe proceder desde un alto nivel de abstracción hacia abajo. Se está poniendo un poco de manifiesto, está poniéndose un poco en claro que el ámbito de incumbencia de la arquitectura de software tiene que ver con los requerimientos no funcionales y se están sistematizando estos requerimientos o por lo menos buscando formas de sistematizar un campo semántico que es multiforme y heterogéneo. La idea de arquitectura de software
sigue teniendo muy fuerte impulso en la academia y en la industria, aunque algunas de sus promesas después de 12 o 13 años no se hayan cumplido en tiempo y forma. Todavía están por definirse y desarrollarse herramientas arquitectónicas en cantidad y calidad suficiente. También hay mucha metodología por desarrollar. Hay mucho que hacer en cuanto a la sistematización de las tácticas arquitectónicas, pero en esto fundamentalmente está trabajando la arquitectura de software hoy en día. Cierro esta presentación antes de pasar a las preguntas con estas 4 o 5 referencias esenciales. Primero, en mis artículos sobre arquitectura de software que se encuentran en este URL, pueden proporcionar una presentación de estos contenidos y de otros contenidos relacionados, tales como estilos arquitectónicos, métodos ágiles y lenguajes de diseño arquitectónico con mucho más detenimiento. El segundo ítem, si yo tuviera que recomendar un solo texto, un solo libro fundamental de arquitectura de software, creo que me inclinaría por este de Bass, Clemens y Katzman, que son 3 representantes de Carnegie Mellon, que es Software Architecture in Practice. Aquí se consideran no solo los aspectos teóricos e interesantes formalmente de la arquitectura de software, sino un montón de instancias de carácter práctico. Cuiden de adquirir o conseguir la segunda edición, que es del año 2003, por cuanto la edición inicial está muy claramente superada por esta. También recomiendo consultar la documentación de Carnegie Mellon en este URL que tienen acá. Y he puesto este documento en particular de Katzman y Krusten y otros autores del año 2004, o sea, del año pasado, para poder comenzar a apreciar de qué manera los métodos centrados en arquitectura están siendo integrados en un mundo tal vez para algunos más conocidos como es el proceso unificado. Fíjense que estas elaboraciones de integración de conceptos arquitectónicos con metodologías de trabajo y con disciplinas tradicionales es algo que se está haciendo prácticamente recién ahora. Y por supuesto el documento básico para homogeneizar la nomenclatura y saber de qué se trata son las recomendaciones que son incidentalmente muy claras, sucintas, oportunas y que están siendo masivamente adoptadas de la IEEE. Podemos pasar ahora a las preguntas si alguien tiene para formularlas, o si no pueden también bajar la presentación cuando tenga más tiempo, consultar la bibliografía adicional que he referido y profundizar en el tema. Si desean plantear algunas preguntas, espero para responderlas. Preguntan aquí si hay formas de obtener esta presentación. Primero que nada, seguramente sí. Me consta que hay instrucciones en alguna parte que deben estar en los alrededores de este sitio. Preguntan si hay bibliografía sobre Hoare y Dijkstra que se puede conseguir. En mi texto sobre introducción a la arquitectura de software hay referencias no solamente a los textos históricos editados, sino a un conjunto muy grande de bibliografía que está disponible y que es de uso público en línea. Diego Guevara pregunta cuál sería la recomendación a la hora de escoger una metodología. Esto, bueno, tendría que ver con la naturaleza del desarrollo, por supuesto, y con el juego de requerimientos no funcionales que se constituyan en los prioritarios. Hay referencias a la metodología en mi artículo sobre métodos ágiles y espero muy próximamente también poner a su disposición un documento sobre metodologías basadas en arquitectura. Hay una presentación, un webcast en la sección de arquitectura, en la sección de MSDN, que es la misma en la que están consiguiendo este webcast, referida explícitamente al tema de las metodologías en arquitectura y referidas específicamente al diseño arquitectónico también. Preguntan aquí qué patrones o técnicas implementa Visual Studio Team System. Básicamente el repertorio de patrones, podemos decir, es el mismo de los 30 o 40 patrones de diseño y patrones de arquitectura esenciales que se han convertido entre los centenares de patrones existentes en los más usados. Y lo que se tiene también es un ambiente de trabajo que no solamente permite
implementar estos patrones y proporciona la documentación, los punteros y las piezas de código correspondientes, sino que se tienen formas de implementar esto a un nivel más alto de metodología. En dos modalidades, orientándolas conforme a las premisas de lo que podría llegar a ser programación extrema o métodos ágiles, facilitando prestaciones de prueba de unidad y de refactorización, sino que también se puede implementar todo esto en una modalidad que sea conforme a las exigencias bastante duras de CMMI. Imagino que en el sitio de Visual Studio Team System, que tiene un sitio específico, pueden conseguir no solamente mayor información al respecto, sino las piezas de código y las herramientas para ponerlo en práctica. ¿Alguna otra pregunta? Se pregunta aquí, ¿por qué UML no es una metodología apropiada para arquitectura de software? Este es un tema que también he tratado en las presentaciones de arquitectura que figuran en este mismo sitio de webcast. Básicamente, no es que yo diga que UML no es una metodología apropiada, sino que se han realizado una cantidad de experiencias que demuestran que es muy difícil expresar determinadas entidades arquitectónicas muy comunes, como por ejemplo los conectores, en términos de UML. O estudiar jerarquías de una determinada aplicación en términos de UML. O estudiar o analizar o modelar relaciones entre lo que serían, en el caso de la arquitectura, escenarios, en el caso de UML, casos de uso, entre sí. O sea, hay un conjunto de bibliografía que está documentada también en la referencia que les he dado respecto de cuáles son, desde distintos puntos de vista académicos, las limitaciones de UML como lenguaje de modelado. En Carnegie Mellon, hace 2 años se ha sacado un documento donde de alguna manera vinculan, digamos, UML con arquitectura de software. El mismo esfuerzo se ha hecho en Software Architecture in Practice, el libro que les recomendé, pero esto es todavía un modelo, en cierta forma es un modelo para construir. En estos textos están perfectamente identificados cuáles son los factores que hacen que UML no sea por lo menos un lenguaje adecuado. O sea, es un lenguaje que hay que extender en muchos respectos, y si bien esa posibilidad de extensión forma parte de las capacidades básicas de UML, no constituyen formas estándares de resolver un asunto, y es muy difícil propagarlas e intercambiarlas. Anuncio, digamos, para ir cerrando esta presentación, que habrá un webcast el 6 de diciembre a cargo de Patricia Scalzone, que se va a encargar específicamente de clarificar estas cuestiones vinculadas a MCF y a diseño. Y a las formas de realizar en términos de MCF4 determinados propósitos que podríamos llamar tranquilamente arquitectónicos. Si no hay más preguntas, voy a ir cerrando entonces esta presentación. Sí, hay una sola pregunta más que dicen que el texto de arquitectura de software llega hasta el capítulo 5 y se tiene planeado terminarlo. Espero llegar a un acuerdo para poder terminar esto, un acuerdo con Microsoft para poder terminar el texto faltante en el futuro próximo. Bueno, entonces muchas gracias por asistir a esta presentación y la damos por hoy por terminado. Pueden bajarla cuando les resulte adecuado. Y les pido también que completen el survey. Muchas gracias.